Bueno, muy bien. La historia de la semana tiene que ver claramente con Siria, ¿no? La que yo llamo la pieza imprevisible del tablero el Medio Oriente. Y esta semana Siria ha sido protagonista de un par de hechos que justamente nos recuerdan por qué Siria es un lugar clave, ¿no? Es un eslabón clave en la región. En primer lugar, Israel bombardeó el Ministerio de Defensa en Damasco el miércoles, mientras que las fuerzas gubernamentales sirias estaban masacrando a cientos de miles de drusos en la ciudad de Sueida, ¿no? En el sur del país. Pero me parece que para entender esta situación hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Y hay que remontarse a la primavera árabe, a aquel proceso que de cierta manera derrocó o prometía derrocar a dictaduras que parecían eternas, que lo logró en algunos países, como en Egipto, por ejemplo, pero que en Siria desencadenó una tragedia sin precedentes. Una guerra civil que llevó 13 años, alrededor de 500.000 muertos, millones de desplazados, y Siria se transformó claramente en un territorio caótico que fue aprovechado por las grandes potencias, ¿no? Justamente para hacer pie ahí. Sobre todo por Rusia e Irán, que ocuparon el lugar que había dejado en su momento Obama, Estados Unidos, que se desenganchó de la región, de una manera mostrando su impotencia frente a no saber bien qué hacer ahí, y dejó también desamparado un montón de grupos que habían actuado en favor de Estados Unidos, de los intereses de Estados Unidos durante años, y quedaron absolutamente desprotegidos. A partir de eso, el gobierno de Bashar al-Assad se mantuvo. Bashar al-Assad, el hijo del Hafez al-Assad, quien entró al poder en el 81, es una dictadura de casi 50 años en Siria. Y en diciembre del año pasado pasó lo que muchos sostenían que era inevitable, la caída de ese régimen. Fue en manos de un líder, ¿no? Ahmed al-Sharaa, de un ex Al-Qaeda, que aprovechó el momento de debilidad justamente de los socios de Bashar al-Assad, sobre todo de Rusia e de Irán, y con su grupo logró tomar Damasco y derrocar a al-Assad. A partir de ahí empezó a acercarse a Occidente, a acercarse a Estados Unidos, diciendo que él iba a ser moderado, que iba a olvidarse de su pasado jihadista y que iba a tratar de juntar y de coordinar los intereses de todos los grupos que están en Siria, los intereses sectarios, que son muchísimos. Y de cierta manera lo empezó a hacer, aunque hubo algunos hechos bastante preocupantes, como en marzo, cuando fueron asesinados 1.000 alawitas en una ciudad también en Siria. Alawita era la religión, o era el grupo del que pertenecían al-Assad. Y esta semana sucedió también lo de los drusos, ¿no? Que fueron perseguidos y asesinados. Alrededor de 900 personas fueron asesinadas en esta ciudad del sur de Siria, generando claramente un caos. Y ahí Israel justifica su acción. Netanyahu había dicho: nosotros vamos a defender a los drusos, si ellos son atacados, nosotros vamos a atacar al régimen. Y eso fue lo que hizo Netanyahu. Claramente esto no le gustó mucho a Donald Trump, porque estaba buscando que Siria se incorporara a la normalización de relaciones en Medio Oriente con Israel, a los acuerdos de Abraham. Entonces, rápidamente, en una semana, logró un cese del fuego. Pero, sin embargo, Medio Oriente quedó claramente otra vez en una situación muy débil. Un gobierno de Bibi Netanyahu que, más allá de esta acción, tuvo una semana bastante difícil, sobre todo luego del ataque a la única iglesia católica en la Franja de Gaza, donde resultó herido el cura, un párroco argentino, y que eso generó una condena mundial sin precedentes, sobre todo de aliados muy importantes del gobierno de Bibi Netanyahu, como Giorgia Meloni en Italia, y más cercanos con el propio Javier Milei, que si bien él no lo dijo, pero su cancillería salió a condenar el hecho. Utilizó palabras muy moderadas, muy elegidas, pero sin embargo es todo un hecho que el gobierno argentino, el aliado principal de Israel, haya salido también a golpearlo. Netanyahu todavía está muy debilitado internamente, se le fueron 2 partidos de los ultraortodoxos de la coalición, mantiene una mayoría muy débil de 61 escaños sobre 120, pero no puede permitirse más fuga. Entonces, algunos analistas piensan también que el ataque sobre Siria tuvo que ver para darle un mensaje a los sectores más extremos de su coalición, que no quieren saber nada, con detener la guerra en Gaza hasta alcanzar los objetivos propuestos, que es eliminar al grupo terrorista y recuperar a los 50 secuestrados, y continuar atacando a los enemigos de Israel, ¿no? Siria, Irán, Líbano, Hezbollah y demás. Entonces, Netanyahu, bueno, está en una encrucijada, pero otra vez Medio Oriente, después de que parecía que con el cese del fuego entre Irán e Israel entrara en una etapa un poco más virtuosa, con una presión muy fuerte de Donald Trump para alcanzar un acuerdo general, volvió a hacer noticias por enfrentamientos y por guerra.